sirves al Señor, tú empiezas a depender de las personas y crees que las personas son tu Dios, son tu todo. Y ahí en medio del dolor fue que una amiga de mi infancia, que íbamos a la iglesia cuando estábamos sardinitas, fue la que me llamó en el momento en que yo me iba a quitarla y yo me iba a tomar un veneno. Y cuando yo lo iba a hacer, sonó el teléfono. Wow. Y las palabras que ella me dijo no fue, hola Marce, ¿cómo estás? No, ella me dijo, Cristo te ama profundamente. Amén. Amén. Y ahí caí de rodillas y me dijo, ¿dónde estás? Y ella fue hasta el apartamento donde yo estaba viviendo, porque él se había acabado de ir ya del todo. Y cuando ella llegó, ella me encontró en pedazos. Y el Señor, a través de ella, volvimos otra vez a buscar del Señor, y ahí fue donde mi vida cambió completamente. Y en ese momento tan crítico, ¿tú notaste que eso no fue coincidencia? En el momento, pues, yo no la oía a ella, yo oí al Señor y recordé que a mis 16 años yo estaba en un grupo de jóvenes, pero que fue como, no sé, como el tiempo, no era el tiempo, no sé, o yo decidí mal, me devolví, y al devolverme lógicamente tuve que vivir el dolor para poder entender que Dios me había llamado desde antes de la fundación del mundo. Dios bueno. Y esa fue la forma en como Dios me atrajo. No fue fácil volver a empezar, pero el Señor sanó mi corazón. Amén. Y ha sido un proceso durante ya 30 años, Wow. en donde todavía el Señor está haciendo en mí. Son muchas cosas las que rodean eso, pero eso es como la parte más relevante de cómo Dios me llamó. ¿Cómo Dios la llama? Qué lindo. Muy bien, vamos a escuchar ahí la introducción de Jake Mota en representación de los veinteañeros, ¿verdad? A ver. Cuando yo tuve la primera experiencia con Dios, también nací en la iglesia, pero fue a mis 15 años, fue a mis 15 años. Cuando yo estaba pasando una situación difícil en mi vida, de que estaba teniendo un choque acerca de las cosas que me imponía la religión y las cosas que yo sentía que era lo correcto que debía de hacer para Dios y de cómo debería ser mi relación con Él. Varios de mis amigos se habían trasladado, estábamos terminando la secundaria, estaba muy triste porque en aquel momento me sentía como que no pertenecía a ningún lado. Yo me sentía que iba a la iglesia, no pertenecía ahí. Con las personas que hablaba, sentía que no eran mis amigos. Dependía mucho de lo que las personas pensaban de mí. Y verdaderamente me sentí muy triste. En un momento de repente comencé, por casualidad dije, algo me dice, oye, lee un poco la Biblia, porque yo no leía nada. Así, yo iba a la iglesia, me sentaba, escuchaba al pastor, amén, amén, aleluya, ya. Pero no era algo con convicción. De repente me pongo a leer los proverbios y los proverbios me comenzaron a chocar con mi realidad, con las cosas que yo estaba haciendo que no estaban correctas, pero también las cosas que yo tenía que hacer para sentirme mejor conmigo mismo, porque yo después descubrí que realmente tenía una autoestima muy baja. ¿Y qué sucede? Al leer los proverbios, después los salmos también, todo eso me hizo conocer más a papá, conocerlo por primera vez. Amén. Ahí fue que comencé a ir a la iglesia, no solo por ir, comencé a cantar no solo por cantar, y comencé a hacer cosas para servir no solo por hacerlo, ya sentía que había un propósito de por medio. Y bueno, me siento feliz de hacerlo, porque fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Amén. Amén. Bismaili. Claro, es latín. Bismaili. Bismaili, ¿ya tú conociste a Cristo? Sí, Amén. yo desde el vientre de mi madre, o sea, mami siempre me llevaba a la iglesia, así desde chiquita yo crecí en la iglesia. Iba con mamá cuando mami no iba y así. Y así. Esa fue tu experiencia primera. Entonces, ¿qué tú sientes? ¿Dónde tú sentiste que de verdad tú querías hacer eso, que no era porque te llevaban?
cuando yo sentí, cuando fui a la iglesia de usted. Ahí te quisiste quedar. Ujú. Ay, amén, gloria a Dios, amén, amén. En mi caso, lo primero que conocí fue el Evangelio del Terror. ¿Ustedes han oído ese tipo de evangelio? El Evangelio del Terror, el fuego consumidor. Ese fue lo que yo conocí al principio, fue lo que me enseñaron. Los libros favoritos eran el Antiguo Testamento y Fuego del Cielo. Y todo lo que tú hacías era pecado y te podías morir y te podían calcinar y te podían desaparecer. Yo siendo una niña, fuego y azufre, yo siendo una niña, ese fue el primer evangelio que conocí. Y me aferré a 2 libros, el libro de los Salmos y el libro de los Proverbios, para poder resistir ese tipo de evangelio, porque aún siendo una niña, tenía mucho miedo, muchos miedos. E incluso, yo sé que ahí yo no conocía a Dios, porque para mí Dios era un viejito con un látigo y con una llama eterna en la mano, que si tú te resbalabas, pues ahí te tocaba lo tuyo. Yo crecí bajo el evangelio del castigo y bajo el evangelio de las obras. Si tú haces, recibes. ¿Qué sucede? Ese tipo de evangelio se frisa mucho en la mente de la gente. Se frisa mucho en la mente de la gente. Y yo recuerdo que para poder sobrevivir, yo tenía salmos de resguardo. El Salmo 1, el Salmo 23 y el Salmo 91. ¿Por qué? Porque cuando me veía en ese momento que yo no sentía yo sentía que nadie me iba a ayudar, ni Dios me iba a ayudar, porque Dios estaba muy enojado conmigo, yo empezaba a repetir el Salmo y a repetir el Salmo hasta que sintiera tranquilidad. ¿Qué sucede? En eso yo pasé gran parte de mi vida. Y ya en la adultez, estando en la iglesia, congregándome semana tras semana, y no semanas normales, o sea, yo iba a la iglesia los miércoles, los viernes, los sábados, los domingos, estábamos ensayando los martes cadena de oración, los lunes cadena de oración, o sea, y los jueves era el ensayo, o sea que yo terminaba yendo la semana completa. Pero ¿qué sucede? Yo estaba haciendo todo eso, pero aún así yo no conocía a Cristo. Por el temor, tenía temor. Yo no conocía a Cristo. ¿Qué sucede? Que cuando yo en mi adultez paso por una crisis existencial, donde yo sentí lo mismo que yo me sentía que yo no pertenecía, que yo no era de ningún lado, ni era de aquí, ni era de allá. Había tomado la dinámica que nos daban un programa un día para otro, de que no vinieron, hubo un problema, el grupo que iba a venir al programa no vino. Y venía el pastor Mota y yo y armábamos un programa para el día siguiente, como si nada, como que eso estaba ensayado desde cuando. Pero resulta que todavía no conocíamos a quién, a Cristo. Éramos excelentes actores, magníficos actores, y participábamos de programas así de rápido y organizábamos de todo, pero aún no sabíamos del verdadero Cristo y del verdadero amor de Dios. Cuando llego a Santiago de los Caballeros, la ciudad corazón, me visita una vecina del frente que se llama Geraldine. Y me dice, hola vecina, digo, hola, ¿cómo está? Y bienvenida al sector, qué bueno son ustedes, bla, bla, bla. Yo soy cristiana, sí. Y empieza a juntarse conmigo, a llevarme a su iglesia, porque yo no estaba yendo a ninguna iglesia. Y resulta, y viene el caso, que ella me dice, ¿tú quieres estudiar la Biblia? Yo pienso que yo soy una pro estudiando la Biblia. Digo, yo no pero tú estás segura que a mí, que tú me quieres decir, sí, vamos a estudiar la Biblia, pero yo en mi mente yo entendía que yo sabía la Biblia de pie a pa. Cuando me junto con ella no me lleva ni al Génesis ni al Apocalipsis. Ella me lleva al libro de Juan, los evangelios. ¿Saben qué? Cuando yo conocí
la religión me enseñó el Antiguo Testamento y me enseñó el final de la Biblia. Pero nunca me enseñó lo más hermoso, que es el Evangelio de Cristo. Amén. Cuando yo comencé a leer el libro de Juan, que dice desde el inicio, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, el Verbo hecho carne. Me lo presentó una hermana que no iba a mi iglesia. ¿Saben lo que yo aprendí ese día? Que Cristo está en quien lo recibe. Y que el cristiano solo necesita un nombre, no necesita un apellido. Eso aprendí ese día. Que el libro de Juan me mostró al Cristo que debía habitar en mí. ¿Saben qué pasó cuando yo empecé a leer los evangelios? Que el miedo se fue yendo. Chin a chin. Chin a chin. Y a mí me costaba menos trabajo portarme bien. Porque cuando usted está obedeciendo por miedo, usted no está obedeciendo real. No. Usted no tiene una obediencia real. Usted solo tiene miedo. Pero cuando usted tiene amor, que es lo que dice Dios, y mi ley va a ser fijada con amor, entonces usted va a accionar ¿con qué? Con amor. Yo le voy a preguntar a ustedes, ¿cuál es la diferencia de la práctica de la fe de mi época con la época de ustedes? A ver, en la época Marce, en la época suya, cuando usted empieza a practicar la fe, ¿qué usted nota en la iglesia que usted va que le gusta, que le llama, que te dice aquí hay espíritu, aquí hay? A mí me impacta mucho cuando en las iglesias dejan fluir al Espíritu Santo. Amén. Porque cuando tú lo detienes, cuando tú dices, ya es la hora, tienes que apagar, a mí me parece, y me ha parecido una falta de respeto con el Espíritu Santo. Cuando no crees, cuando no se cree que hay profetas, hay evangelistas, o sea, limitan las funciones de la iglesia. O sea, esa parte a mí me genera dolor. Pero cuando yo llego a un lugar y se mueve el Espíritu Santo, para mí eso es fundamental. Para mí es fundamental porque Él es el que aviva el Espíritu. Yo sé que todos nosotros pasamos por momentos duros. Yo en este momento estoy pasando por un momento difícil, muy difícil, y aún así el Señor me manda para acá. Y es una prueba de fuego ha sido una prueba de fuego muy grande para mí. Julie lo sabe. Julie ha tenido que orar por mí, pero yo sé en el fondo de mi corazón que Él tiene el control de todo. Pero tú dijiste algo muy importante que me ha faltado a mí y lo reconozco, porque dice que confesados los pecados unos a otros para que seáis libres. A mí me ha podido más el miedo, porque yo crecí en el Evangelio, en el Antiguo, en el Apocalipsis. Tú dijiste algo que tocó mi corazón, porque era como, esta mañana le estábamos orando al Señor que dónde estaba el porqué del miedo en nosotros, o por qué no fluyo o no paso de aquí a allá. Y ahora entiendo, porque fuimos levantados en el Evangelio, por lo menos yo, el Señor castigador, el Señor que si tú cometes un error, tú te condenas, o la culpa, te cargamos con la culpa, y esa ha sido mi tara, esa ha sido mi tara, y tú diste, es como si Dios me hubiera dado la recomendación a través de ti, y le doy la gloria a Dios por eso, porque yo necesitaba oír a Dios hoy, de verdad que sí, y lo he escuchado a través de ti, con los proverbios y los salmos, que me gusta mucho leerlos también, pero ya con otro sentido lo voy a leer. Amén, amén. Y sé que Dios quitará de mí todo temor. Amén, gloria a Dios. Muy bien, Jay, ¿qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado
de donde tú estás yendo que te dice aquí es? Bueno, lo que más me ha gustado es de que el Espíritu de Dios se mueve con libertad, no en libertinaje. Yo, sin dar detalles, yo salí de un ambiente religioso donde todos se cubrían ante una imagen. No puedes dar detalles si quieres. No, está bien. Un ambiente religioso donde todo el mundo se cubría. Eso se está transmitiendo en YouTube. Así que puedes decir todos los detalles. Entonces, era una imagen de una persona limpia, pura, inmaculada. Sin embargo, por detrás, cuando yo iba tras bambalinas, veía muchas cosas que sucedían. Yo lo que veía era compañeros en la religión reprimidos, que estaban en la iglesia, pero fuera de ella no había ley, no había nada. ¿Y qué sucede? Uno se mete en esa ola. Sin embargo, algo siempre me decía, es que eso no es la libertad. Cuando yo vine y llegué acá, lo primero que descubrí fue que es adorar en libertad. Y el amor está muy vinculado en eso. Aprendí a amar a Dios, conocí a Dios y por eso lo amé. Y ahí aprendí a adorar en libertad. Eso fue lo que más me encantó. No había pujas religiosas ni noes. Porque yo estaba en un sitio donde, no, tú no te puedes vestir así. ¿Por qué tú vienes así? No, vete de ahí. Tú tienes, si no era corbata, no podía ser porque tenía que ser corbatín. O al revés, no podía ser corbatín sino corbata. Y yo siempre le preguntaba a ellos, pero ¿y por qué? ¿Qué sucede? Yo muy curioso. Cosas que nunca estuvieron en la palabra, que no lo mencionó Dios, y eso nunca me cuajaba. Y yo durante mucho tiempo yo relacioné esas cosas con Dios. Y llegué a tener como cierto rechazo a las cosas de Dios. Yo hasta cuando me invitaban a cantar, yo no quería cantar. Yo decía, yo no voy a cantar. ¿Para qué yo usar eso? ¿Para qué yo voy a estar como los demás hipócritas? Yo no voy a cantar. Hasta que conocí a Dios. Pero Dios lo que me enseñó fue su verdadera libertad. Adorarlo con corazón, en espíritu y en verdad. Sin cargas humanas extras. Dice, deposita en mí tus cargas porque mi yugo es fácil y ligero mi carga. Yo aprendí esa ligereza. Y de ahí en adelante, para ningún lado me muevo. Vivi, a ver, ¿qué te hizo? Dame, aunque sea un toquecito, ¿qué te hizo entender aquí estoy bien? ¿Qué te gustó? Bueno, como dice ella, que usted tiene que dejar que el espíritu se mueva. Amén. Así, porque hay muchas personas que estancan con el espíritu. Sí. Y también yo estoy de acuerdo con ella, porque se puede decir, en una iglesia que yo estaba antes, había muchas personas que le hacían señal al pastor desde atrás. Cuando el pastor ahí que estaba dando más buena cosa, ellos le decían como que ya que parara, que ya los minutos se habían acabado. Y eso no es de buen gusto, ¿verdad que no? Dejar el espíritu fluir. Pastor, dígame, ¿qué le gusta de donde usted está? Usted llegó y dijo, aquí es. Bueno, hay un texto bíblico que se une a mis imágenes mentales de la libertad, del amor, de la apertura. Dice el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto significa mucho para mí. Y si lo lees antes, vas a encontrar un Pablo que dice, yo estoy listo para vivir en abundancia, como también para vivir en la pobreza. Yo estoy preparado para todo, estoy parafraseando, pero finaliza diciendo, pero a pesar de todo esto, para lo que estoy listo, lo único que vale en mí es que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ese texto me enseña muchas cosas importantes, como lo que dice Vivi, como lo que dice Jake, como lo que dice Marce, y lo que tú también contaste. Todas estas imágenes me llegan a la mente y me hacen estructurar algo que yo viví, algo que yo verdaderamente padecí. Fui un líder juvenil, fui director de jóvenes en muchas oportunidades y
anduve prácticamente la mitad del mundo dirigiendo a jóvenes en campamentos de jóvenes, y estábamos guiando jóvenes, 4,000, 5,000 jóvenes en una sola campaña, 10,000, 20,000 jóvenes en una sola campaña, y el Señor manifestándose de una manera poderosa. Pero vivíamos, como dice el joven Jake, vivíamos más que todo en la apariencia. El Espíritu estaba obrando, porque el Espíritu obra y utiliza incluso a los que no están definidos, incluso a los que no están decididos, utiliza el mismo Espíritu de Dios para que el mensaje llegue a las almas necesitadas. Yo me encontré con Cristo ya después de que tenía años siendo líder de jóvenes, siendo líder eclesiástico, pero me encontré con Cristo de una manera tal que no hay manera de que yo exista hoy sin Jesús. Yo no sé vivir sin Él, yo no puedo vivir sin Él. Es más, no hay nada que yo haga que no esté la presencia de mi Dios. Todas las decisiones, están levantando los dedos, y todas las decisiones que he tomado, que quiero tomar, y que no me corten el micrófono todavía. No se ha ido. No, el tiempo, todavía no ha sonado la campanita. Todo lo que yo quiero hacer, lo que deseo hacer, es con Cristo. Amén. ¿Jay quiere decir algo? Sí, que un texto que me recordó mucho lo que el pastor estaba diciendo, y también me recuerda uno de mis temores más grandes cuando estaba prácticamente, no había conocido a Dios y que estaba en religiosidad, que es Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestro Dios, ¿cuánto más vuestro Padre que estás en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Amén. Yo antes pensaba que Dios lo único que podía dar era fuego consumidor, juzgarte por todo, Rayos desde los cielos. rayos desde los cielos, y yo siempre andaba con un temor de si yo digo aleluya muy alto en mi iglesia, de que si yo, y eso no es malo, pero las miradas que las personas te daban, o si yo me pelaba de cierta manera, y nada lo hacía realmente por convicción, y era un temor constante, como qué me voy a poner, qué van a pensar los demás, más importante de qué pensará Dios. Y yo pensaba que esa era la manera correcta. Yo decía, el Señor lo único que va a hacer a mí es juzgarme, maltratarme, como quien dice, porque en ese caso uno entra como en ese dilema interno, ese dilema interno de el Señor tiene cosas buenas, pero después yo me di cuenta de que el Señor no tiene cosas malas para dar bien. La pastora siempre me decía, que su padre siempre se lo decía, que el Señor no tiene un saquito de cosas malas para dar. Me lo repetía mucho porque antes yo miraba con esos ojos. El texto ellos utilizaban, cuando me refiero a estos que mencionas, utilizaban el texto que dice que Dios al que ama castiga. Y entonces lo mencionaban mucho, una vez encima de la otra, y es una tergiversación de la palabra de Dios. Porque yo, que soy padre de 2 hijos, yo amo a mis hijos, y yo no voy a amar a mis hijos más que como Dios me ama a mí. Y yo sé que tengo que castigar a mis hijos si cometen una equivocación, si yerran, si tropiezan, y yo, para que no vuelvan a tropezar, con dolor en mi corazón, los castigo. Asimismo el Padre Celestial, con dolor en su corazón, tiene que castigar a sus hijos. No es que Él está todo el tiempo con el látigo, como decía usted, todo el tiempo. Que te fuiste por este lado, toma. Que te fuiste por aquel, toma. Que te fuiste por el medio, toma, ¿qué importa? Y si vienes para acá, toma. Y si vas para allá, toma. Y todo el tiempo, así es que muchos dibujan a nuestro Dios, que dice otro texto, que Dios es amor. Entonces, nosotros tenemos que entender ese texto desde
desde la perspectiva de que ese castigo, por el amor que siente, es merecido por alguna equivocación o por algún yerro, por alguna falta o algún traspiés, pero es con dolor de su corazón que lo hace. Pastor, pero yo considero que Él permite, porque nosotros somos víctimas de nuestras consecuencias. Por ejemplo, el Señor trata de evitarnos todo, pero a veces para aprendizaje nos llegan las consecuencias. El Señor dice, yo te dije, no te fue. Creo que Vivi está levantando la mano. Vivi, ¿estás levantando la mano? Ah, no, miren, yo no sé, ustedes me van a ayudar, pero yo siento que en la práctica de la fe han cambiado cosas, pastor. Ya para terminar, mira, en el tiempo de nosotros había una Marce pasión, quiere decir algo. Marce, ayúdame, había una pasión. Uno llegaba a las 7:45 a cantar a todo pulmón, y uno se iba así en alabanza y en coritos, Ay, no 20,000 toques coritos. esa tecla a 20,000 estas horas coritos. de la noche. Y cuando decían que señores, vamos a salir a predicar, un batallón entero no se lo aparecía. diga, no lo diga, No, yo tengo que hablar de las cosas buenas de mi generación. Claro que sí. Mire, Yo recuerdo que temprano el culto estaba programado para las 8 de la noche y a las 7 en punto estaban todos El los muchacherío. bancos de adelante llenos de niños el muchacherío. locos porque comenzaban a cantar los coritos. ¿Tú recuerdas alguno? Alabaré, alabaré, alabaré. Juan yo el número de los redimidos, de los que alababan, así dice. Unos cantaban, otros, pero todos alababan al Señor. Escalando la escalera de Jacob, sí estoy, y así si seguimos. Pero sí, 7:45 el muchacherío. Sí, Vamos a salir a un despliegue, vamos a predicar un batallón. un batallón para predicar la palabra. Vamos a dar un estudio, se mataban, yo lo doy, El informe misionero de cuántas personas y toda la 20, gente, 30, yo, 20, a cuántas personas, cuántos alimentos regalados, cuántas ropas obsequiadas, cuántas, y toda la gente, yo 10, yo 15, yo 20. Hágalo ahora. Ahora pregunto a las generaciones de ahora, ¿tenemos eso hoy? No, realmente no. No. ¿Y alguien podría decirme el por qué? Lo que piensen. Vivi Ah, en el micrófono. bueno, Vivi, ¿A Vivi, qué se Vivi. debe ese por qué? A ver. Bueno, yo he hablado con muchos compañeros que los he invitado y le he dicho, ven para acá, ven, o un evento, o lo que sea. Y hay muchos chicos que están como predispuestos con la iglesia. Dicen, no, porque yo sigo a Dios, eso es lo que me dicen, si yo sigo a Dios, yo leo la Biblia, ya, así está bien, porque lo que hay que tener relación. Y yo le digo, sí, tú estás en lo correcto, tú no te equivocas, pero siento como que hay como, qué sé yo, como una idea preconcebida. O sea, que la dificultad que tienen los demás de recibir como las invitaciones los pone tímidos. ¿Es así? Sí, como temerosos. Ujú. ¿Cuántas invitaciones tú has hecho esta semana? Esta semana yo he hecho como 5 invitaciones. Y 5 y no te aceptaron ninguno, tienen otras cosas que hacer. Algunos no me dicen no per se, por ejemplo, pero Pero me no dicen, están aquí. Exacto. me dicen como, sí, yo voy a ir, déjame coordinar esto, pero no siento como que tengan como esa decisión de ir. Sí. ¿Alguien? Ahora, yo quisiera hacerle una pregunta al público, los que nos están viendo del otro lado de la cámara, los que están presentes con nosotros. ¿A cuántas personas te atreverías a invitar? ¿Cuántas personas conoces? ¿Con cuántos has dicho un chiste esta semana? ¿Y a cuántos les has hablado de Cristo y de la iglesia? Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta cómo andan las cosas el día de hoy. ¿Por dónde es que se están yendo las cosas? Y les voy a decir esto, tanto a ustedes como a los presentes. Todo es una estrategia del mismo enemigo para distraer nuestras mentes en lo que no debemos. Si nosotros, como cristianos, yo no sé si usted es cristiano, musulmán,
o budista, yo no sé, porque son miles las personas que pueden estar mirando este video, pero les voy a decir esto: yo soy cristiano, y si los cristianos están viendo esto, no podemos llamarnos cristianos si no hacemos lo que el hombre que tenemos ha mandado que hagamos. Por ejemplo, para ser claro, si no hacemos lo que Cristo dijo, id y predicad el evangelio a todas las naciones, a todo el mundo, y hablar del amor y hacer esto y aquel y lo otro, si no hacemos eso, entonces no podemos llamarnos cristianos. Jay quiere ir. Un detalle, bueno, Hay otro factor que influye mucho y es el mal testimonio. Mucha gente no quiere saber de la iglesia de Cristo porque desafortunadamente no nos vamos a excluir, todos hemos dicho y pensado y hemos hecho cosas que a la gente pone en duda que el Cristo verdadero esté en nosotros. Entonces yo pienso que ese factor es tenerlo en cuenta y trabajar todos los días en eso, en nuestras vidas, para que lo que vean no sean nosotros, sino que vean a Jesús a través de La nosotros. predicación a través del testimonio ejemplo. que dio ahí. Sí. Sí. bueno, un detalle, también voy muy de acuerdo con esto, porque un detalle muy importante es que las personas se interactúan menos. Es decir, nosotros decimos, tenemos muchos amigos, yo tengo muchos amigos en Instagram, tengo muchos amigos, o tengo su contacto en WhatsApp, pero son muy pocas las interacciones que yo hago con ellos. Las personas realmente como que, antes era más sencillo, según veo yo, porque ustedes lo vivieron, pero yo veía como que se relacionaban más las personas frente a frente, hablaban más, duraban horas conversando. Hoy en día eso no se da. Es decir, yo hablo un ratito con mi pana, lo saludo, ¿cómo tú estás? Muy bien. ¿Cómo te va en el trabajo? Muy bien, excelente. Sin embargo, ya no vuelvo a topar palabras con ellos, a menos que me encuentre en la universidad o algo. Sí. Entonces, las personas no se sienten identificadas con alguien que no conocen, aunque digan ser sus amigos. Sí, es así. Y entonces, eso me hizo pensar realmente de que uno debe de interactuar más y conocer más, porque realmente los jóvenes andan muy separados. Los jóvenes casi es un egoísmo como generalizado, es decir, cada quien anda en lo suyo. En lo suyo, exacto. Y nadie quiere que se le metan en lo suyo. Exacto. Y entonces eso es algo que se ve. Yo ahora que estuvieron hablando pensaba y también el mal testimonio, porque yo he visto una vez un compañero que me dijo, no, porque ustedes los cristianos se andan matando, Se anda matando. diciendo, no, porque yo aguanto esto, porque yo creo esto, que lo dice acá. Y en público, y entonces el amigo mío no se congrega, no va a ninguna iglesia. A mí me dio vergüenza Sí, claro. cuando él me lo dijo, porque dijo, no, ustedes los cristianos se andan matando. Entonces el testimonio va muy de la mano en eso, porque nosotros como cristianos deberíamos demostrar, que tengo entendido una calidad de vida, de los frutos del Espíritu: felicidad, gozo, paz, que esté hablando yo con mi hermano tranquilamente, que estemos disfrutando. Sí. Porque también si nos ven demasiado amargados, van a decir, ¿para qué voy a ir para allá? Para sufrir. Sí, exacto. Si nos ven así muy tristes. En siempre, gozo, en gozo, en en gozo. gozo, exacto. Entonces, el ejemplo tiene mucho que ver. Bismailin, ¿algún llamado a las personas de tu generación? ¿Es lindo ser cristiano? A ver. Así, muy lindo. Pero es que hay una persona ahora como que tienen como vergüenza entrar a la iglesia así. Pero a esos niños que andan en la calle, o sea, que no han ido a la iglesia, yo los llamo a que vengan, que la iglesia es muy buena. Conseguir a Cristo es muy bueno. Amén. Amén. Así que ya ustedes saben, hasta aquí llegó nuestro conversatorio. Amén. En síntesis, no importa de la generación que seamos, el Cristo que habita en nosotros es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nos llama con ese mismo amor, con el perdón, con la gracia. Sí, hay disciplina para los hijos de Dios cuando nos portamos mal. Nuestras propias consecuencias se encargan de eso, ¿verdad? Pero el Señor con todo el amor lo hace porque somos sus hijos y nos ama con ese amor así interminable. Pastor, ¿algo? No, iba a decir para que terminemos juntos con las personas que nos están viendo allí en la cámara, diciéndoles: jóvenes,
KWC. 1, 2 y 3. Jóvenes KWC. De nuevo, pero vamos a decirlo todo. 1, 2 y 3. Jóvenes KWC.